Un problema de todos los días en oficinas y escuelas es el siguiente. La persona A da una instrucción para que se realice una acción. Dicha acción se termina realizando de manera incorrecta, con errores, y se genera un problema. La persona A se entera de este nuevo problema que hay que resolver y, frustrada y enojada, dice en voz alta: "No puedo creer que hayan hecho X. Es que es sentido común". Y cuando analizas la comunicación de dicha instrucción realizada por la persona A, te das cuenta de que está incompleta, de que es limitada, que no se entiende y de que se puede prestar a muchas interpretaciones distintas. Y así es como descubres que la persona A cometió el error de asumir, de dar por hecho, que los demás adivinarían su pensamiento y preferencia sobre cómo realizar dicha acción, porque claro, para ella es sentido común. Platiquemos al respecto. Es que es sentido común. Es una frase utilizada con frecuencia por las personas que comunican de manera pobre y limitada sus indicaciones. Con enojo y frustración, así es como responsabilizan a los demás por el error que originalmente ellas cometieron. No haberse asegurado de comunicar toda la información que las demás personas necesitaban para actuar y ejecutar correctamente. Es decir, es una frase utilizada por los comunicadores poco efectivos, poco asertivos, que esperan que las demás personas actúen como ellos prefieren sin ninguna instrucción de por medio. Lo que en realidad ignoran estas personas con este estilo de comunicación es que el sentido común es uno de los enemigos más grandes de la comunicación profesional y que confiar en él es muy costoso porque genera retrabajo e ineficiencias y pone en riesgo el éxito de nuestros proyectos, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Y de hecho, para Jim Taylor, doctorado en psicología y profesor en la Universidad de San Francisco, el sentido común ni es un sentido ni tampoco es común, ya que si en realidad lo fuera, eso es lo que él comenta, la gran mayoría de las personas no tomarían las malas decisiones que toman todos los días que afectan su vida. Por ejemplo, comprar cosas que no pueden pagar, fumar, comer comida chatarra, utilizar el celular mientras manejan, etc. De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, el sentido común es un juicio sano y prudente basado en una simple percepción de la situación o los hechos. Por su parte, el diccionario Collins lo define como la capacidad natural para hacer buenos juicios y comportarse de manera práctica y sensata. El tema es que, en términos generales, en nuestro día a día, las personas tomamos decisiones a partir de nuestra propia experiencia de vida y profesional. Y en este proceso mental influyen nuestros recuerdos, opiniones de las cosas, razonamiento, sesgos de opinión, lo que hemos vivido en otras empresas donde hemos trabajado, jefes o figuras de autoridad con quien también hemos colaborado, los libros que hemos leído, las universidades donde hemos estudiado, las personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y nuestras emociones, incluyendo lo que me da miedo a mí, lo que te da miedo a ti, etc. Consecuentemente, como mis experiencias en la vida han sido distintas a las tuyas, mi sentido común es distinto a tu sentido común. Claro que puede haber coincidencias y buenas prácticas, pero también diferencias, y ahí es donde las personas actuamos diferente. De acuerdo con Michelle Van Dellen, doctorado en psicología y profesora asociada en el Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, el sentido común no existe como lo entendemos porque en realidad es ambiguo, es decir, permite distintas interpretaciones de la información en cuestión y se puede entender de distintas maneras, por lo que abre la puerta a las dudas, la incertidumbre y la confusión. Incluso comenta que el sentido común varía dependiendo de dónde te encuentres geográficamente. Algo puede ser realizado de tal manera en una gran ciudad y de otra completamente distinta en un pueblo más pequeño. Entonces, dicho esto, una persona que se comunica de manera profesional, asertiva y efectiva
No confía en el sentido común, ni asume nada, ni da por hecho nada. Y sí invierte tiempo en asegurarse de que cada persona tenga toda la información que necesita para actuar de la manera más efectiva posible, disminuyendo así el riesgo a que se cometa un error. Un comunicador efectivo confirma que haya un entendimiento claro y común sobre cómo se debe de realizar la tarea en cuestión. Por ello, a continuación comparto contigo 3 errores frecuentes de comunicación generados por el mito de la existencia del sentido común, con la idea de que los evites para que seas un comunicador más asertivo y profesional. Número 1. En este ejemplo vemos una solicitud de información. Por favor, ¿me podrías enviar tu presentación este miércoles 28 de septiembre? En este caso, suponiendo que la persona que recibió esta comunicación ya sabe cómo se tiene que entregar dicha información, ¿qué pudiera suceder? Que envíe la información a las 11:30 de la noche, por ejemplo. Si hay sensibilidad de tiempo, si tenías pensado realizar algo con dicha información el mismo miércoles 28, ese envío a las 11:30 de la noche pudiera ser como si no te mandó nada. Ya es muy tarde, pero tu mensaje nunca precisó la hora en que requerías la presentación. Entonces, una comunicación asertiva hubiera sido: por favor, ¿me podrías enviar tu información este miércoles 28 de septiembre antes de las 2 de la tarde? Y listo, ya no das por hecho que la persona sabe a qué hora necesitas que envíe su información y puedes aprovechar esa tarde para trabajar con ella. Número 2. En este ejemplo vemos información que es confidencial. Te comparto la lista de las 3 personas que serán promovidas a gerentes a partir del siguiente mes. En este caso, ¿qué pudiera salir mal? ¿Qué pudiera suceder? Que la persona que recibió esta información la reenvíe a los nuevos gerentes o a otras personas al interior de la organización, incluso con una buena intención, para felicitarlos, por ejemplo. Para evitar que suceda, cuando se trate de información confidencial, incluye una nota que le dé ese estatus. Te comparto la lista de las 3 personas que serán promovidas a gerentes a partir del siguiente mes. Esta información es confidencial. Por favor, no compartirla con nadie hasta recibir mi autorización. Listo, ya tenemos una comunicación asertiva. También puedes indicar una nota al inicio del correo electrónico y marcarla con un color distinto. Esto personalmente me ha funcionado bastante a mí para que desde el comienzo de mi comunicación sepan que es algo importante que yo quiero que tomen en cuenta en dicha comunicación. Y número 3, en este ejemplo vemos una comunicación dirigida a los 3 presentadores de una junta. Por favor, preparar una presentación de las prioridades de cada una de sus áreas y enviármela antes del martes 3 de mayo, ya que nuestro presidente los desea conocer. La invitación a dicha sesión ya la debieran de tener en su correo electrónico. Muchas gracias. En este caso, ¿qué pudiera suceder? ¿O qué pudiéramos mejorar desde el punto de vista de comunicación asertiva? Que preparen o muy poca información o bastante información porque no se indicó cuánto tiempo tendrá cada quien para presentar. Precisa cuál es el orden de los presentadores y cuánto tiempo tendrá cada persona para compartir dicha información. Por ejemplo, por favor preparar una presentación de las prioridades de cada una de sus áreas y enviármela antes del martes 3 de mayo, ya que nuestro presidente los desea conocer. Cada uno tendrá 10 minutos para presentar, pero consideren 7 para que tengamos tiempo de responder un par de preguntas. El orden de presentaciones es el siguiente: ventas, marketing y finalmente cadena de suministro. Cualquier duda, por favor, díganme. La invitación a dicha sesión ya la debieran de tener en su correo electrónico. Muchas gracias. Antes de comunicar una indicación, invierte tiempo en reflexionar en todo aquello que consideres importante que las demás personas sepan para que la ejecución sea impecable, efectiva. Pregúntate, ¿cómo se ve una ejecución impecable de esta acción? ¿Ya comuniqué esta visión a los demás? ¿Qué considero importante que tomen en cuenta al momento de realizar esta tarea?
Y cuando suceda un error, antes de responsabilizar a los demás por medio de un "es que es sentido común", recuerda que este es un enemigo de la comunicación efectiva. Lo productivo es que tomes nota de lo sucedido para que la siguiente ocasión te asegures, tanto como sea posible, que las personas tienen toda la información que necesitan para actuar en línea con lo que tú tienes en mente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y me encantaría preguntarte, ¿tú qué opinas del sentido común y su relación con la comunicación efectiva? ¿Has tenido alguna experiencia buena, no tan buena? Me encantaría conocer tus comentarios en la sección de comentarios de este video o bien a través de mensaje directo en Instagram. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La versión podcast se encuentra disponible en Spotify y en el resto de las plataformas de audio. Y nuevamente, muchísimas gracias.